¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un devocional más avanzando en el Evangelio de Juan. Hermanos, hoy tenemos el tema, como se los había dicho en el video, quien haya visto aquel video que publiqué, el tema es Jesús lava los pies de los discípulos. Jesús lava los pies de sus discípulos. El Señor Jesús se humilla por cada uno de nosotros. Hermanos, este es un podcast, esta no es una transmisión en vivo, ni es una grabación de transmisión en vivo. Así que no hay música y vamos a pasar inmediatamente a lo que es el estudio de este devocional en las palabras de nuestro hermano Wayne McLeod. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y recuerden, este es el podcast número 35. Acerquémonos a la palabra de Dios disfrutando de un café con JC Bible, el podcast. Bien, introduzcámonos en la lectura que hoy nos toca, según el devocional de Wayne McLeod, que es del versículo 1 al 17 del capítulo número 13. Estamos estrenando, recuerden, nuevo capítulo. Yo voy a leer, pero pueden acompañarme con sus Biblias. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al otro, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En el pasaje que acabamos de leer, faltaba poco para la Pascua. Para los discípulos era desconocido que esta sería la última celebración que tendrían con nuestro Señor Jesús. Pronto nuestro Señor Jesús sería arrestado y entregado para ser crucificado. Cuando Jesús y sus discípulos estaban reunidos para la comida y terminaron de comer, el Señor tomó una toalla y una palangana y, arrodillándose ante sus discípulos, procedió a lavarle los pies. Hay dos hechos importantes que es importante mencionarlos. Están ubicados en el versículo número 2 al versículo número 4 y nos ayudarán a comprender qué fue lo que pasó precisamente en ese momento cuando Jesús estaba haciendo precisamente este acto. El primero de estos hechos lo podemos encontrar cuando se habla de Judas Iscariote en el versículo número 2, y nos dice que el diablo ya le había puesto en el corazón a Judas traicionar al Señor. Esta situación estaba escondida, oculta para los discípulos, pero no estaba oculta para nuestro Señor Jesús. Él sabía que Judas le traicionaría. Jesús, a pesar de saber esto, se inclinó a Judas, a su traidor, para lavarle sus pies. Esto nos dice que es fácil hacer el bien a los que nos hacen el bien, pero no es tan fácil hacer el bien a nuestros enemigos. Pero aquí observamos que nuestro Señor Jesús estaba haciendo esto.
sirviendo a sus enemigos. El segundo hecho que es importante observar se encuentra en el versículo número 3. En este verso nos dice que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Nuestro Señor Jesús sabía que Él había venido de Dios y iba a regresar nuevamente a Dios. Ahora, ¿qué nos dice esto, hermanos? Nos dice, simple y sencillamente, que Jesús es Dios. Dios el Padre había colocado todas las cosas en sus manos, en las manos de nuestro Señor Jesús. El destino del mundo fue colocado sobre los hombros de nuestro Señor Jesús. El Padre depositó toda la confianza en su Hijo. La persona que se inclinó delante de sus discípulos era el Señor Todopoderoso. Aquel hombre inclinado es el que mantiene nuestro destino en sus manos. No hay ninguno más grande que nuestro Señor Jesús. Los reyes de toda la tierra se doblegan ante Él. La tierra misma tiembla en su presencia. Simón Pedro percibió algo en esta paradoja. ¿Cómo es que Dios, siendo el Rey del universo, donde todo el mundo se ha de arrodillar, inclusive el universo ha de temblar en su presencia, cómo es que ahora se arrodilla ante sus criaturas? Cuando el Señor se acercó a Pedro, se arrodilló para lavarle los pies. Pedro no quiso tener nada que ver con eso. ¿Esta acción de Pedro fue acaso porque tenía demasiado respeto por su maestro? ¿Sentía que estaba por debajo de la dignidad de su Señor arrodillarse para lavar los pies de Pedro? La respuesta de Jesús hacia Pedro fue asombrosa. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Nuestro Señor Jesús, en su estilo típico, habla de cosas espirituales. El lavado de los pies era un símbolo del lavado que tiene que ocurrir en la vida de todos los creyentes. Lo que el Señor estaba diciendo a Pedro aquel día era algo como esto. Pedro, si no me dejas humillarme por ti, no puedes ser parte de mí. Es necesario que me humille a fin de que tú puedas volverte limpio. Es necesario que muera a fin de que tú puedas ser perdonado de tus pecados. Si no te limpio de tus pecados, tú no puedes ser mi hijo. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro ante esto? Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Si Pedro iba a hacer algo, lo iba a hacer con todo su corazón. De hecho, esta actitud de Pedro muy a menudo lo metió en problemas. Jesús le responde en el versículo número 10 a Pedro diciéndole, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Ahora, imagínese a un individuo después de darse un baño que vaya a la casa de su amigo caminando por las calles polvorientas de Jerusalén y cuando llega se da cuenta que sus pies están sucios. Ahora la pregunta es, ¿debería de bañarse otra vez para tener unos pies limpios? Por supuesto que no. Lo único que requería es que se lavara los pies para estar nuevamente limpio. Ahora observemos esto con cuidado porque parece que hay un significado espiritual oculto en esta declaración de nuestro Señor Jesús. Él le dijo a sus discípulos que todos ya estaban limpios, excepto uno. ¿Quién? El que le traicionaría, Judas. Ahora, la limpieza a la que se refiere nuestro Señor Jesús en este pasaje es la purificación de sus almas. Todos excepto Judas creían en el Señor Jesús y querían caminar en su luz. Pedro, como los demás discípulos, había sido lavado por Cristo. Él creía en Cristo. Sus pecados habían sido perdonados y su salvación era asegurada. Ahora, como creyentes que habían sido lavados en la sangre del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesús, estos discípulos todavía vivían en un mundo pecaminoso. Ahora, a medida que caminaran sobre el suelo polvoriento y pecaminoso de esta tierra, se volverían sucios y constantemente requerirían el lavado de sus pies. Ahora, usted y yo sabemos cuánto somos influenciados por las cosas de este mundo. Ninguno de nosotros puede caminar a través de esta vida sin ser manchados por la inmoralidad y la suciedad de este mundo. Luchamos contra tentaciones. No estamos a la altura del estándar que el Señor Jesús diseñó en cada uno de nosotros. Como un viajero cansado en los caminos polvorientos de Jerusalén, nosotros también tenemos que convertir en un hábito el venir al Señor Jesús para ser lavados espiritualmente. Tenemos que traerle nuestros pecados y deficiencias y hacer que Él nos purifique regularmente. Jesús le estaba diciendo a Pedro
que él ya había sido perdonado. Él ya estaba limpio. Su relación con el Señor estaba establecida. Sin embargo, Jesús le recordó que él tendría que regresar a él regularmente en búsqueda de más purificación. Pudiera ser que Jesús estuviera pensando cómo Pedro le negaría 3 veces antes de que cante el gallo en aquella prueba, cuando van a prender al Señor Jesús para llevarlo a la corte judía y sentenciarlo. Pero, aunque así fuera, el Señor Jesús no abandonó a Pedro. Sin embargo, Pedro tenía que venir a Cristo en búsqueda de perdón y purificación después de aquel acto. Nuestro baño espiritual es una experiencia de una vez y es para siempre. Recibimos al Señor y somos purificados de nuestro pecado. Conocemos el perdón de Dios. Esto no quiere decir que nunca vayamos a pecar otra vez. Necesitamos venir diariamente para un lavado de pies espiritual. Tenemos que aprender a vivir en la purificación que el Señor nos provee. El hecho de que hemos pecado no quiere decir que hayamos perdido la salvación. Cuando fracasamos tenemos que regresar a Jesús en búsqueda de perdón y restauración. Después de haber lavado los pies de sus discípulos, el Señor Jesús se levantó y alentó a sus discípulos a seguir su ejemplo. Jesús no estaba precisamente instituyendo un ritual de lavado de pies en la iglesia, aquel ritual que a veces vemos de parte de la Iglesia Católica, que se ponen a lavar los pies los unos a los otros, los servidores a otros servidores. Pero no es en sí la institución que aquí está haciendo el Señor Jesucristo de que Pedro se los lave a Juan, Juan se los lave a Tomás o X. No, hay muchas maneras de lavarse los pies los unos a los otros. Y definitivamente lavar los pies los unos a los otros es servirnos los unos a los otros como Cristo nos sirvió. Es perdonarnos los unos a los otros como Cristo nos ha perdonado. Fíjese que el Señor Jesús no les estaba diciendo a sus discípulos que sería agradable para ellos servirse los unos a los otros y servir las necesidades de los unos a los otros. Él simplemente les estaba diciendo que si querían ser parte de esto, si querían seguirle, tendrían que servirse mutuamente de este modo. Ahora, observemos algo, amigos, hermanos. Si el amo del universo se inclinó para lavar los pies de sus discípulos, nosotros no deberíamos de estar dispuestos también a servirle a nuestros hermanos en su necesidad. Leamos el versículo número 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bien, hermanos, es de esta manera como el hermano Wayne McLeod termina este devocional. Y es importante observar algunos puntos como la necesidad de acercarnos al Señor Jesucristo para ser limpios. Cuando usted ha sido ya salvo, ha sido lavado por la sangre del Señor Jesucristo, está dentro del pacto de Dios. Aquella frase que dice que mi Padre me los dio, y mi Padre, que es más grande que todos, nadie puede quitarlo de la mano de mi Padre. Esa promesa preciosa de que estamos seguros en nuestra salvación nos da la fortaleza para estar caminando en este mundo sin preocuparnos por el punto de la salvación, pero sí en preocuparnos por estar en armonía con lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Tenemos un ejemplo muy alto en el Señor Jesús de un comportamiento, y nuestro corazón está dispuesto para ir y hacer y ejecutar lo que el Señor nos pide. A la verdad, el espíritu está dispuesto, dice Pablo, pero la carne es débil. Bueno, por esa carne, por esa parte baja de nosotros, por estar caminando en este mundo y en las tentaciones, como dice este autor, es importante constantemente acercarnos al Señor Jesús. El pensar que hoy este día no hice nada. Hoy este día fue perfecto para mí. Hoy no pequé, no hice nada. Creo que el tener esa actitud, ese pensamiento de que hoy no hice ningún pecado, es peligroso. Seguramente pecamos en algo, seguramente tuvimos un mal pensamiento, seguramente hicimos algo incorrecto. Y aunque muchas de las veces ignoremos cuál fue eso o qué fue lo que dijimos, a veces ofendemos a alguien y no sabemos qué fue lo que dijimos. Bueno, acerquémonos al Señor Jesús y pidamos perdón. Acerquémonos al Señor Jesús para ser purificados, para entonces levantarnos y poder pedir perdón. Y puedes decir, discúlpeme hermano, discúlpeme esposa, discúlpeme amigo, para tener esa humildad, para poder acercarnos
y poder predicar el Evangelio con toda confianza. Llevar un testimonio santo con toda confianza. Entonces el Señor Jesús, como dice este autor, nos ha lavado. Aquellos que ya han recibido al Señor Jesús en sus corazones ya son lavados. Pero el hecho de estar en este mundo nos provoca estar en pecado. Pecamos constantemente. No cometemos errores, como muchos podrían decir. Son errorcitos. No, pecamos como cualquier persona. La diferencia es que abogado tenemos en Cristo y nos acercamos al Señor Jesús en disciplina, pero también en humildad, en devoción, para pedir perdón. Si el Dios del universo, el Dios de la creación, se arrodilla ante nosotros, ¿cuántas veces más nosotros no nos arrodillaremos ante Él y le pediremos perdón? ¿Y cuántas veces más no iremos a servir a nuestros hermanos si Él fue el que nos enseñó a servir? Curioso, ¿no? Curioso. Otra de las cosas que quería dar una observación es precisamente este acto de que el Señor Jesús se arrodilla. Cuando nosotros decimos que queremos bendecir a alguien y pasa a alguien, Dios le bendiga, hermano, o Dios bendiga a su familia, y cuando estamos pronunciando precisamente esta palabra, bendición, la implicación de esta palabra es hacer lo que dice el Señor Jesús. La bendición que hizo el Señor Jesús fue precisamente esta: humillarse para darnos la salvación. Humillarse para darnos su amor. Y si nosotros estamos usando esta palabra, Dios le bendiga, pensemos en que esa palabra significa humíllate y demuestra tu amor a esa persona. Demuestra tu servicio a esa persona. No solamente digas bendigas para que el Señor te bendiga, sino que Dios te bendiga implica que yo también participo en eso. Porque el Señor ya nos bendijo. El Señor ya se humilló. El Señor ya nos lavó. Y nos dice, ahora entre ustedes, sírvanse los unos a los otros, humíllense entre los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros. Porque eso es bendecir. Yo no puedo decir a alguien, Dios le bendiga, y no hacer nada al respecto, para que esa bendición fluya, para que esa bendición prospere. No es esperar que ojalá Dios le bendiga, y ahí quede eso. Porque entonces no estamos diciendo nada, inclusive estamos usando el nombre de Dios en vano. Simplemente diciendo Dios le bendiga, estamos usando el nombre de Dios en vano. Y dice la palabra que no debemos de hacer eso. Es pecado. Mejor no digas nada. Pero si vamos a bendecir a alguien, si le vamos a decir de corazón a esa persona que Dios le bendiga, hay que ser partícipes de esa bendición. Y hay que dar un estrechón de mano, un abrazo, preocuparnos por lo que está dentro de la cabeza de la otra persona. Porque todos estamos cargando cargas y todos estamos pasando por cosas. Y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo de arrodillarse a lavarle los pies, Él estaba haciendo ese acto precisamente, completamente visible para nosotros, de arrodillarse y humillarse como Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para ayudarnos, para limpiarnos, para bendecirnos, para darnos eso precioso que Él nos dio justamente cuando Él se entrega en la cruz. Todo el acto de lo que estamos hablando aquí es la humillación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El Señor estaba dando pistas a los apóstoles, a sus discípulos, como a nosotros a lo largo de estos estudios que estamos llevando. El Señor nos va llevando por unas pequeñas pistas de lo que es la preciosidad y la magnificencia y lo grande que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Estas pequeñas pistas siempre, siempre nos conducen a la cruz de Cristo. Ahora que vamos a festejar esta celebración 2018 de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, tengamos presente eso. Los actos de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros nos llevan a ese punto, a la crucifixión, porque ahí es donde el Señor absorbe los pecados del mundo, los pecados de que cada uno de nosotros hicimos, y los destruye en su poder. No había nadie más que podía hacerlo. Era Él o era nadie. O bajaba nuestro Señor Jesucristo y daba su vida por nosotros, o nos perdíamos por completo. Él era el único que podía enfrentar la ira de Dios. Él era el único que podía enfrentar los pecados y destruirlos. Él era el único que podía hacer frente a Satanás y quitarle las llaves de la vida. Por eso vino nuestro Señor Jesús, porque nosotros
no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Hermanos, mi nombre es Juan Carlos Pérez y yo los dejo con este devocional de el lavado que hace nuestro Señor Jesucristo de los pies a sus discípulos. Y espero verlos, hermanos, este próximo sábado a las 9 de la noche con un devocional y con una transmisión en vivo. Y sigan en contacto, seguimos avanzando. Recuerden, estamos próximos a la Pascua y queremos llegar lo más llenos del Espíritu y del conocimiento de qué fue lo que sucedió, la antesala a la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué nuestro Señor Jesús muere por nosotros? Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.